Cree firmemente que cuando tú hagas esta oración, la oración de la liberación, con toda confianza, Jesús, ten piedad de mí. Jesús se detendrá también. Llegan a Jericó, y al salir de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba junto al camino. Al enterarse que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Marcos 10, versículo 46-47. Jesús se detuvo. Él también va a detenerse a fin de atenderte como lo hizo con el ciego Bartimeo. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le respondió: «Raboni, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Marcos 10, versículos 51-52. Así como Jesús se detuvo al oír la oración: «Jesús, ten piedad de mí», y le preguntó al ciego Bartimeo: «¿Qué quieres que te haga?». Y el ciego respondió: «Que vea». Jesús, al oír tu oración: «Jesús, ten piedad de mí», parará y te preguntará: «¿Qué quieres que te haga?». Y tú con toda la fe responderás: «Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame». ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan, versículo 11-40. Jesús le dijo: «Ve, tu fe te ha salvado». Lucas 18:42. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: «Arráncate y plántate en el mar», y os obedecería. Lucas, versículos 7-6. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Todo es posible para quien cree. Marcos, versículo 9-23. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Marcos, versículo 11-24. Jesús atendió el ruego del go Bartimeo, del leproso, del centurión que tenía un siervo paralítico, y también atenderá tu petición. Y dijo Jesús al centurión: «Anda, que te suceda como has creído». Mateo, versículo 8-13. ¿Entiendes ahora el poder que hay en la oración del Rosario de la Liberación? Es el poder de la palabra de Dios en acción. Como ya afirmamos en la oración de este rosario, proclamamos la palabra de Dios y nuestra fe y confianza en que ella se cumplirá en nuestra vida. Si Jesús me libera, seré verdaderamente libre. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten piedad de mí. Esta es la oración más repetida en la Biblia y es la que mueve la mano de Dios a nuestro favor. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno, fariseo de pie, oraba en su interior de esta manera: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo en todas mis ganancias». En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador».
Os digo que éste bajó a su casa justificándose y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Lucas 18, versículo 8-14. Cuando rezamos, Jesús, ten piedad de mí, con fe y pidiendo perdón por nuestros pecados, nosotros o la persona por quien estamos orando, somos lavados por la sangre de Jesús. ¿No te parece que queremos insistir que hay un poder muy grande en la oración del Rosario de la Liberación? Cuando estés orando este rosario, proclamarás 205 veces el nombre de Jesús. Para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Yo os aseguro, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, versículo 12-14. Yo os aseguro, lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. Juan 16, versículo 23-24. Prueba hoy mismo rezar el Rosario de la Liberación para sanarte cada vez más, salvarte y liberarte cada vez más, y no solamente a ti, sino a todo aquel por quien tú intercedes a través de esta oración. Acuérdate de que cada intención corresponde a un Rosario de la Liberación. El Señor Jesús nos ha exhortado a hacer la oración en nombre de Jesús. Señor Jesús, ten piedad de mí, pecador. Y hemos recibido muchos testimonios del poder de Dios a través de esta oración. Te contaré un cuento. Allá en el cielo, Jesús estaba muy feliz, entretenido en una gran conversación de amor con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. El amor de Dios fluía del Padre para el Hijo a través del Espíritu Santo y del Hijo al Padre. De repente, Dios Padre le dice a Jesús: Hijo mío, espera un poquito. Estoy oyendo algo de la tierra. Déjame oír bien lo que es. ¿Sabes lo que es, hijo mío? Hay gente allá abajo clamando: Jesús, ten piedad de mí que soy pecador. Anda, hijo, vete enseguida junto con el Espíritu Santo para ver lo que mi hijo en la tierra quiere. No lo dejes llamar por mucho tiempo. Vete, anda inmediatamente a atenderlo. Escucha, hijo mío. Jesús, ten piedad de mí. Están pidiendo en tu nombre y en el poder de tu sangre. Tú sabes, hijo mío, que no puedo recusar nada que esté de acuerdo con mi voluntad y que venga revestido del poder de tu nombre y de tu sangre. Esto es solamente un cuento, pero la verdad es que nuestro corazón puede llegar al trono de Dios, porque entre nosotros y Dios está la sangre de Jesús, que nos purifica, lava, perdona, santifica, y está también el nombre de Jesús, que es el nombre que está por encima de todos los nombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Jesús es el único nombre que tiene poder para salvar, sanar y liberar, pues no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4:12. Aleluya, gloria a ti, Señor. La misericordia de Dios se ejerce en favor de la humanidad a través de Jesucristo y del poder de su sangre redentora. En el Calvario, Jesús, al morir por nosotros, pagó el precio de nuestro pecado y nos liberó de la maldición de la ley. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Corintios 5:21. Cristo nos rescató de la maldición de la ley,
haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero, a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham, y por la fe recibiremos el espíritu de la promesa. Gálatas 3, versículo 13-14. Resucitado de entre los muertos, Jesús venció al pecado, al diablo y a la muerte. Él nos dio la victoria y obtuvo la vida eterna para nosotros, abriendo las puertas del cielo para toda la humanidad. Esta fue la parte de Dios. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, versículo 15-57. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Todo el que cree en Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, y todo el que ama a aquel da el ser, ama también al que ha nacido de él. Primera de Juan 5:1. Pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Pues, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primero de Juan 5:4-5. Y este es el testimonio: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Primero de Juan, versículos 5, 11 y 12. Teniendo, pues, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne. Por lo tanto, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Jesús ya cargó nuestras enfermedades sobre su cuerpo y ya fuimos sanados. Y con todo, eran vuestras dolencias las que Él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Isaías 53, versículo 4-5. La obra de nuestra cura, salvación y liberación fue realizada por Jesús en el Calvario. La misma palabra usada en griego para expresar salvación significa también cura y liberación. Entonces, cuando decimos rosario de la salvación, nosotros ya estamos hablando de cura, salvación y liberación. ¿Y qué es lo que este rosario hace? Este rosario nos lleva por la fe a tomar posesión de la obra de salvación, que ya fue plenamente realizada por Jesús en el Calvario, porque en nuestra vida espiritual todo se obtiene a través de la fe en Jesús y en el poder de su palabra y de su sangre redentora. El rosario de la liberación no es una fórmula mágica, y sí la proclamación con fe de la palabra de Dios. Tomando posesión por la fe de esa palabra, conseguiremos mover la mano de Dios a nuestro favor. Amén, amén, amén. Y con todo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Este texto de la Biblia dice que Jesús tomó sobre sí mismo nuestras enfermedades y cargó, es pesado, con todos nuestros pecados y sufrimientos. Fuimos sanados gracias a sus llagas. Por tanto, Él ya tomó nuestras enfermedades. Muchas veces retenemos esas enfermedades y no las entregamos a Jesús. ¿No es verdad? Él fue herido por Dios y humillado en nuestro lugar, y queremos insistir. Cargó con todos nuestros sufrimientos y nos curó gracias a sus llagas. Es la palabra de Dios la que nos afirma que ya fuimos sanados gracias a las llagas de Jesús.
Es suficiente entonces asumir personalmente y en la fe la obra que Jesús realizó en el Calvario a nuestro favor con su muerte, resurrección, ascensión al cielo y glorificación sentado a la derecha del Padre, para que la cura, la salvación y la liberación de Dios se concrete en nuestra vida y nuestra familia. ¿También ya está sanada, salvada y liberada? Nos basta creer en Jesús. La palabra de Dios dice: ten fe en el Señor Jesús y le salvarás tú y tu casa. Hechos 16:31. Acuérdate el rosario de la liberación, orando con el corazón, confiante en el amor de Jesús por nosotros. Es pura dinamita, es fe en acción, es la fe que hace mover todas esas montañas. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Lucas 1:37. Jesús le respondió: yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración lo recibiréis. Mateo 21, versículo 21-22. Recemos insistentemente el rosario de la liberación por nuestra familia. Tenemos seguridad de que al terminar el rosario, tú estarás diferente, con más esperanza y alegría en el corazón. En las cuentas grandes del rosario, si Jesús libera a mi familia será verdaderamente libre. Clamemos en las cuentas pequeñas del rosario 50 seguidas: Jesús, ten piedad de mi familia. Jesús, sana a mi familia. Jesús, salva a mi familia. Jesús, libera a mi familia. En el poder de la fe en el nombre y en la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, el que será colocado en acción. Enseña a otras personas la oración del rosario de la liberación y después tú mismo irás verificando el fruto que Jesús producirá no solo en tu corazón, sino en el de todos esos corazones. Qué alegría da saber que Jesús ya está actuando poderosamente en nuestra vida a través de la oración del rosario de la liberación. Aleluya. Amén, Jesús.